Bueno, chicos, los que participaron en el taller del sincrónico del jueves de la semana pasada, recuerden entonces que venimos abordando requisitos que tienen que ver con esa etapa de planeación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Que básicamente pues los sistemas de gestión están compuestos por 4 etapas: la etapa del planear, la etapa del hacer, la etapa del verificar y la etapa del actuar. Y que hemos iniciado trabajando con cada uno de los requisitos que tienen que ver entonces con esa etapa del planear, esa primera etapa del sistema. Y particularmente el jueves en el encuentro sincrónico abordamos lo que tiene que ver con el requisito del pago de la pensión para los trabajadores que realizan actividades que se consideran como actividades de alto riesgo. Eso fue, digamos, como lo que trabajamos, recordando, obviamente, pues en el contenido que abordamos en ese encuentro. Es muy importante entonces recordar que ese tema de las pensiones por actividades de alto riesgo se encuentran entonces reglamentadas en lo que se conoce como, pues en lo que es el decreto 2090 del 2003. Ese es el decreto, digamos, específico que tiene que ver con el tema de pensiones de trabajadores de alto riesgo. Y vimos específicamente, ¿cierto?, que son 7 actividades las que bajo la norma se consideran como esas actividades de alto riesgo y que para sorpresa de algunos, pues digamos que dentro de esas actividades solamente están incluidas lo que son los trabajos en minería subterránea, los trabajos que implican exposición a altas temperaturas, el tema de las radiaciones no ionizantes, el trabajo con sustancias que sean comprobadas como cancerígenas para humanos y específicamente unos oficios que tienen que ver con el trabajo en cuerpos de bomberos, en la aeronáutica civil y en el INPEC. Esos son, digamos, como las únicas actividades que están consideradas como actividades, como oficios de actividades de trabajadores que se consideran como actividades de alto riesgo y que lo que eso implica entonces es que debemos hacer, pues que la empresa debe realizar un pago de un 10% adicional sobre el valor de cotización de pensión que se hace para esos trabajadores en busca de que esos trabajadores se pensionen antes de la edad mínima de pensión que hay para el sistema pensional común que tenemos en el país. Ese fue como el tema que abordamos entonces el día jueves. No sé si hay alguien que quiera como aclarar alguna o tenga alguna duda específica con relación a ese contenido que trabajamos la semana pasada. Profe, pero ya ese tipo de daños que pueden llegar a sufrir esos trabajadores ya terminan siendo irreversibles, ¿cierto? Pues normalmente se consideran esas actividades porque realmente la probabilidad de siniestralidad en ese tipo de trabajadores es relativamente alta, ¿cierto? Entonces mira que cuando tú miras las actividades, entonces por ejemplo, el trabajo en minería subterránea, ¿cierto? Entonces el trabajo en minería subterránea, la probabilidad de que haya un atrapamiento, es decir, que haya un derrumbe en un socavón de una mina, es relativamente alta. Entonces digamos que como la mortalidad en ese tipo de actividades se considera alta, por eso digamos que se cataloga esa actividad como una actividad de alto riesgo. También cuando uno habla, por ejemplo, del tema de radiaciones, entonces los trabajadores que laboran con radiaciones ionizantes, que son, digamos, los típicos operadores de rayos X, esos operadores de rayos X, pues digamos, por la exposición a esa radiación, pueden desarrollar unas patologías específicas o unas enfermedades laborales que hacen entonces que, pues obviamente el tema de protección radiológica sea muy alta, pero adicionalmente se les compensa en cierta medida como esa exposición a un factor de riesgo muy crítico, permitiéndoles que se pensionen anticipadamente. Y para poderse pensionar anticipadamente, entonces lo que hace es que se aumenta el valor de la cotización para que ese monto pensional aumente y pues en esa medida ellos se puedan pensionar antes de tiempo. Lo veíamos y digamos que pueden llegar incluso a pensionarse con 50 años. Entonces digamos que si tú comparas contra la edad de las mujeres 57 y de los hombres 62, eso entonces hace que se pensionen muchísimo antes y tengan pues digamos que ya ese beneficio pensional de manera anticipada, pero como producto de haberse expuesto durante muchos años, casi 20 años, es el requisito mínimo de cotización para poder acceder a ese beneficio de pensión.
Paul, cuéntanos. Profe, buenas noches. Buenas Yo noches. quiero hacer como una pregunta. Yo trabajo en el INPEC y Sí. aquí las personas cuando ingresamos, las personas que ingresamos del 2003 para acá, que nos cobija otro régimen de pensión, eh, cuando, cuando nosotros pasamos nuestros papeles o nuestra carpeta como el área de gestión humana y todo eso, el INPE hace nuestros pagos, pero algunas personas salimos para Porvenir y otras personas salen para Colpensiones. Ya después de unos años, pues ya uno tiene como la decisión de decidir a cuál acogerse, ¿no? Nosotros por ser funcionarios públicos, pues obviamente, razón de la situación de la pensión, pues el que más nos conviene es con Colpensiones. Pero lo que yo no entiendo es por qué la empresa no directamente llega y te dice, no, es con Colpensiones, sino que te da como ahí como a la decisión que a la final a largo tiempo lo único que hace es perjudicarlo a uno, porque vaya problema tan berraco para que por venir lo pueda soltar a uno. Bueno, pues mira, o sea, realmente, pues por un lado, recuerda que para acceder a ese tema del beneficio de pensión de alto riesgo, digamos, solamente le aplica dentro, pues digamos, dentro de las actividades en el INPEC, solamente el personal que trabaja directamente en los centros de reclusión, ¿cierto? Digamos que esa es una consideración que hay que tener, ¿sí? Digamos que esa pensión adicional solamente le aplica a esos, pues a ese oficio o a esos cargos Cuerpo de específicos. custodia y vigilancia, sí señor. Exactamente, ese. Y bueno, y segundo, con el tema pensional, recuerda que es el trabajador quien escoge, pues o sea, el trabajador tiene el derecho a escoger a qué fondo pensional se va a afiliar, ¿cierto? O va a realizar sus pensiones. Y eso lo hace uno al inicio de pues al inicio de su vida pensional. Y uno está, digamos, como en la potestad de trasladarse de un fondo de pensión a otros, eso digamos que no hay, pues digamos que no hay, entre comillas, ciertas restricciones, pero digamos que realmente es una decisión del trabajador. La empresa, de hecho, la empresa no debe incidir en, pues, en ese tipo de decisiones. Y, por ejemplo, más aún con todos los antecedentes que hubo cuando salió la Ley 100 en el 93, que pues obviamente pues ustedes saben que esa Ley 100 que sale en el 93 viene respaldada por unos grupos económicos muy grandes y hubo una presión muy forzada para que la mayoría de los empleados hicieran sus traslados forzados por las mismas empresas. Es decir, si yo era una empresa que pertenecía al grupo empresarial antioqueño y pues en el grupo empresarial antioqueño está Sura, pues lo más probable es que yo quisiera que todos los empleados que pertenecen al GEA pues estén afiliados a el Fondo de Pensiones y Salud de Sura. Entonces se presionó muchísimo para que los trabajadores hicieran incluso con desinformación, o sea, ni siquiera explicándoles ni nada, y de ahí surgió, no sé si lo has escuchado, ese concepto, lo de la doble asesoría a la que tienen derecho las personas que están próximas a cumplir esos 10 años antes de la edad de jubilación. Entonces, eso tiene mucha incidencia, pero finalmente el único que puede hacer, o la única persona que tiene como esa potestad para hacer ese traslado y tomar esa decisión es el trabajador directamente para el tema de pensiones. Ojo con esto, en el caso de los trabajadores del INPEC, ¿cierto? Si ese trabajador le aplica pensión de alto riesgo, obligatoriamente tiene que estar cotizando en Colpensiones porque digamos que para esa pensión solamente se admite el régimen de prima media y el único fondo de pensiones que maneja régimen de prima media es Colpensiones. Entonces, en ese caso, sí o sí el trabajador tiene que estar afiliado a Colpensiones si le aplica pensión de alto riesgo. Caroline, cuéntanos, buenas noches. Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches, espero que se encuentren bien. Profe, una pregunta. Yo desconozco un poco el tema de, bueno, más bien el área, y quiero saber cuál es la diferencia entre un fondo de pensión privado y un fondo de pensión público. Pues Caroline, la verdad no es mi fuerte, ¿cierto? Digamos que no soy experta en el tema de pensiones, pero así como información general que pueda darte,
Básicamente la diferencia entre un fondo privado y un fondo público, es decir, tener tu plata en un fondo privado de pensiones a tener la plata en Colpensiones, es que Colpensiones maneja un régimen de prima media. Los regímenes de prima media funcionan bajo la filosofía de que los que están aportando para la pensión en este momento pagan la pensión de los trabajadores que ya se van a pensionar, ¿cierto? Entonces digamos que los recursos entran a una bolsa común y de esa bolsa común se empiezan a sacar los recursos para pagarle la pensión a los que ya van cumpliendo requisitos de pensión. Tiene la característica de que para acceder a tu pensión lo hacen con el promedio de los últimos 10 años que cotizaste. Entonces, si en tus últimos 10 años tuviste unos salarios muy altos, pues el promedio de pensión te va a dar muy alto, pero si tuviste salarios muy bajitos, pues digamos que vas a tener un promedio de pensión relativamente bajo. ¿Listo? Ese es como el fondo público, que es lo que maneja Colpensiones, eso es lo que se conoce como régimen de prima media. Mientras que en los fondos privados lo que cada uno tiene es un fondo de ahorro individual. Es decir, tú tienes una cuenta de ahorro individual y la plata que están aportando, la plata que se está aportando para pensiones es de dedicación exclusiva para ti, ¿cierto? Es decir, no tiene como esa característica de que se utiliza para pagar las pensiones de otros, no. Es decir, tú vas construyendo tu propia bolsita, una bolsita individual, que se llama un fondo de ahorro individual, en el que junto con los aportes que hace la empresa y los aportes que tú haces, entonces digamos que esos aportes se van capitalizando a lo largo de toda tu vida laboral, de forma que a final de tu vida laboral, cuando cumples semanas de edad, según pues los requisitos de ley, y con esa cantidad de plata que tienes ahí ahorrada, entonces digamos que se proyecta para que tú recibas una pensión por un, pues por un tiempo de vida definido, ¿cierto? Por una proyección de años que ellos calculan. Pero entonces ahí es, digamos que tu bolsita individual. Esa es como básicamente la gran diferencia entre el uno y el otro. Así a modo general, ¿cierto? Diciendo, pues aclarando que no, pues no es mi tema de experticia. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, pues yo entiendo que como una diferencia muy marcada que hay entre los fondos privados y públicos, como Colpensiones, Protección, Colfondos, eh, es como que el fondo público, como Colpensiones, es como vitalicio, es decir, usted se pensiona con las semanas y la edad, pero esa pensión va a ser hasta que usted ya fallezca, mientras que en el fondo privado, digamos que si usted tiene unos fondos de 70, 80 millones, eso te lo empiezan a dar como porcionado, pero cuando ya llegas al tope, pues hasta ahí llega la pensión, o estoy errado. Pero digamos que hay unos mínimos, digamos, hay unas garantías mínimas que tienen que garantizarse y es el salario mínimo mensual legal vigente. Digamos, ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente como pensión. Lo que pueden hacer al final es que en caso de que la cantidad de dinero que hayas ahorrado, si no da para sostenerte una pensión, listo, como tal, entonces lo que están haciendo ahora es como, pues, una modalidad diferente, ¿cierto? Como dividiendo esa plata, pero no se considera como tal pensión, ¿sí? Pero realmente en ambos casos las pensiones son vitalicias, incluso, por ejemplo, en los fondos de pensiones privados pasa algo que no pasa en el fondo público, como es Colpensiones. Digamos que si llega, ponte que tú eres hombre y cumples los 62 años, y al cumplir esos 62 años, adquieres tu beneficio, y suponte que tenías 300 millones de pesos ahorrados para tu pensión, y desgraciadamente te mueres a los 70 años, te mueres antes de tiempo, entonces muy probablemente lo que había ahí, y no tenías ningún beneficiario, es decir, no había nadie con calidad de beneficiario para recibir tu pensión. La plata que queda, digamos que se gastaron en esos 8 años, se gastaron 100 millones de pesos, no sé, estoy colocando un ejemplo. Esos otros 200 millones de pesos se convierten, tienen la característica que pueden ser herencia para las personas que tendrían derecho. ¿Por qué? Porque es tu bolsa privada, son tus recursos privados. Entonces, tienen algunas características que en el fondo público no ocurren, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tú eres un empleado y tienes unos promedios de salarios muy altos en los últimos 10 años,
te va a ir mucho mejor, por ejemplo, en Colpensiones que yéndote para un fondo privado. Lo que pasa es que tú no sabes cómo va a ser tu promedio salarial en los últimos 10 años de vida laboral. Entonces eso tiene mucho, o sea, tiene pros y contras de lado y lado, ¿cierto? Entonces no es exclusivo lo uno o lo otro. En un fondo privado, no sé si usted pues conozca la respuesta, en un fondo privado hay la posibilidad, o depende del fondo, habría la posibilidad de yo decir, ok, yo tengo 80 millones de pesos, yo no quiero que me empiecen a dar mes a mes un salario mínimo, yo quiero que me entreguen esos 80 millones de pesos y yo ya miro en qué los invierto. ¿Eso será posible o depende? Solo si cuando cumplen los requisitos de edad pensional, ¿cierto? Ellos hacen el análisis y no te da para acceder al salario, pues al salario mínimo mensual legal vigente. Si ellos te pueden asegurar ese salario mínimo mensual legal vigente, y eso también lo puedes hacer en Colpensiones, no solamente en el fondo privado. Tú en Colpensiones puedes reclamar tu bono pensional. Si, pues digamos, si cumpliendo los requisitos pensionales, no hay cómo, pues no hay cómo acceder a una pensión mínima, que es la pensión de un salario mínimo mensual legal vigente. Solo bajo ese requisito. Ah, ok, ya entiendo. Gracias, Incluso yo profe. conozco gente que en Colpensiones, pues digamos que cotizaron, no sé, les cotizaron 10, 12 años y con eso no les da para la pensión y ellos pues, adquieren ese derecho para, cumplen la edad y reclaman el bono pensional, lo que hay ahí, una Es como cuando proporción. los fondos hacen el análisis y ven que no hay la posibilidad de sostenerle una pensión con el mínimo legal vigente. Exactamente, solo en esos casos se puede devolver y es una proporción muy chiquita, pues eso no es tampoco pues como que devuelvan toda la plata, no. Es una proporción muy pequeñita, pero sí, puede pasar. Ah, o sea, o sea, lo que devuelven es un porcentaje entonces. Sí, eso no lo devuelven todo, no, no, Ah, ya, ya, pensé que era toda. no, 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 no. Eso cobran por Profe, valor de administración y no sé qué. Dime. profe, buenas noches. Bueno, conozco el caso de un tío que estaba en el fondo privado y él no llegó o sea, sí cumplió los requisitos de ley, lo que es la edad y las semanas cotizadas. De hecho, había pasado más de semanas cotizadas, pero el fondo privado lo llamó y negoció con él la pensión. De hecho, él recibió 110 millones de pesos negociando literalmente la parte privada con el tío mío. Entonces él recibió esa cantidad de plata antes de recibirla mensualmente. Tengo entendido que los fondos pensionales privados, pues solamente sobre el 75% es que pensionan a las personas que cotizan ahí bajo ese fondo. Mientras que en el fondo público, si es un 100%, y de acuerdo a los últimos 10 años salariales que tengas ahí cotizando en el fondo público. Sí, el promedio del fondo público es el de los últimos 10 años, pero nunca una pensión va a equivaler pues nunca una pensión va a ser equivalente al último salario que hayas obtenido. O sea, eso es, digamos, como iluso pensarlo, ¿cierto? Pues de los mejores casos, un 80% más o menos, considerando pues el último salario. Ok, Pero sí, o profe, sea, eso puede pasar. una pregunta. Yo trabajaba para una empresa en Cartagena, Ecopetrol exactamente, y yo tengo un extracto bancario de las pensiones, un extracto de pensiones, y tenía en ese momento casi 20 millones de pesos, 19 millones algo. Y aún recibo el extracto de pensiones, estoy en una entidad privada y veo de que ha disminuido ese valor, está como en 16, si en el 2013 tenía casi 20, ¿por qué en el 2022 tengo como casi 16 millones? ¿Por qué esa baja, profe? Ah, bueno, porque entonces recuerden que eso es una bolsita individual, ¿cierto? Entonces es como si tú tuvieras una cuenta de ahorros. Y lo que pasa es que pues en esa cuenta de ahorros, esa plata la invierten, ¿cierto? O sea, eso obviamente está controlado, pero esa plata entra, pues esa plata para que eso genere intereses, ¿cierto? Para que eso se pueda, porque la plata quieta, pues antes pierde valor,
por el tema de devaluación de la moneda, pero entonces lo que hacen los fondos y lo que tienen permitido es invertir tu plata, ¿cierto? Entonces, y tú de hecho, tú autorizas a los fondos, dependiendo de, pues, de tu nivel de riesgo, tú autorizas en qué tipo de fondo es que vas a tener tu plata, si en un fondo conservador, en un fondo moderado, en un fondo de alto riesgo. Y pues eso es como una inversión, ¿cierto? Entonces eso puede subir o puede bajar con unos topes, ¿cierto? Eso tiene unos topes. Ellos no pueden perder, pues, como digamos, el 100% de la plata. Pero sí puede pasar perfectamente que en una caída, como por ejemplo en este momento que este año la bolsa ha estado de para atrás, si tu plata está invertida en la bolsa, pues muy probablemente el valor que tienes hoy es más bajito y si eso se llega a recuperar y te llegan a dar unos rendimientos súper altos, eso vuelve y se recupera. Ok, profe, gracias. Con gusto. Profe, Bueno, esperen, yo les doy, para que sigamos en orden, recuerden que levantamos la manito, ¿cierto? Y por acá está Eliezer, que hace ratico tenía la mano levantada. Sí, profe, buenas noches, compañeros. Yo quería decirle al señor que habló ahorita, que trabaja en el IPED, que él tiene un derecho por ejecutar y por hacer, simplemente trasladarse, es un deber de él y una obligación para pasarse para donde él quiera, y se lo tienen que respetar como usted le mencionó. Entonces, es simplemente manifestar que tiene el deseo de trasladarse a Colpensiones y lo deben ejecutar. Por el otro lado, también quería decirle que prácticamente estos modelos de fondos de pensión, los fondos de pensión, los privados y Colpensiones, prácticamente hoy en día se está pretendiendo y el gobierno y otras entidades quieren que fortalecer muchísimo más el sistema de Colpensiones en comparación con los fondos privados, porque realmente se han manifestado muchas incoherencias, inconsistencias y genera, aunque pues, genera un poco más de niveles en cuanto a la acumulación de intereses, pero es más seguro, obviamente, Colpensiones, porque es del Estado y el Estado no quiebra. Entonces, por lo general, la plática siempre estará segura. Gracias, Eliezer. Con gusto, profe. Bueno, Edgar, ¿Edgar tiene algún otro comentario? Sí, profe, con Dinos. referente a lo que decía el señor Eliezer, pues sí, uno puede elegir a qué fondo puede irse, pero existe una doble, cómo es que es la palabra? Doble asesoría exactamente. Ejemplo, en mi caso ya yo llevo más de 10 años cotizando pensión y le solicité a mi fondo privado la doble asesoría desde a finales del mes de marzo y me dijeron que 15 días hábiles estaría recibiendo la llamada para la doble asesoría. Hasta la luna de hoy estoy esperando esa llamada y no sé qué hacer porque realmente quiero pasarme a un fondo privado. ¿Qué debo hacer en ese caso, profe? Esas instituciones son vigiladas, entonces tú simplemente colocas una petición en la superintendencia. Creo que es válida cuál es la superintendencia que vigila a los fondos de pensiones privados. Y ahí montas la petición y con eso haces que te respondan casi que inmediato. Porque como son organismos vigilados, cuando uno intercede a través de ese canal, las respuestas se agilizan muchísimo. Ok, profe, gracias. Un gusto. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, de pronto yo tengo una inquietud, no sé si de pronto, o sea, va con el tema o algo, pero yo he escuchado
que muchas personas tienen la pensión y la venden. ¿Es posible eso? O sea, como recibir un monto de una por la cuestión de la pensión. No, yo eso no lo conozco. O sea, escuché como esa práctica y quería de pronto salir de la duda si era posible o no era posible, o si es real o es solo mentira. No, pues la verdad, yo no creo que eso sea posible. Lo veo, A pues ver, desde lo técnico, lo veo como un poco difícil de que eso se pueda hacer. Jorge Jesús, cuéntanos. Profe, hola compañero, hola profe. Yo le Hola. quería comentar algo, pero no sé si estoy errado o no sé respecto al tema de esta entidad que están hablando. Esta es la misma entidad que se encarga también de un ejemplo, los jóvenes que van a la universidad y tienen que pagar como el semestre, por decirlo así. Esta compañía como que les cubre eso y más adelante se lo pueden pagar a la compañía. No sé si me voy a entender. No, Jorge, no. Vuelve a explicarme porque no te entiendo el contexto. O Vuelve sea, con... Colpensiones, o sea, Ujú. un ejemplo, yo voy para la universidad, ¿cierto? Sí, Entonces yo tengo que pagar, no sé, un semestre de medicina o un semestre X que me cueste 8 millones, por decirlo así. Entonces yo como no los tengo, entonces yo voy a, o sea, esto lo he escuchado, por eso no sé si estoy errado o qué. Entonces yo voy a Colpensión, entonces ellos como que me ayudan con eso y más adelante yo les pago eso cuando yo esté trabajando o ejerciendo lo que estudié. no, yo creo que estás confundido porque digamos que yo creo que estás hablando de las cesantías, ¿cierto? Entonces digamos que las empresas, o sea, un trabajador tiene derecho a que por cada año laborado la empresa pague un mes, 15 días de salario, 15, eh, por cada año es un mes de salario, ¿cierto? Entonces, por cada año es un mes de salario que se paga por cesantías, ¿cierto? Y esas cesantías las administra un fondo, que normalmente son los mismos fondos de pensiones y cesantías, ¿cierto? Son fondos de pensiones y cesantías. Esa plata que está en esas cesantías, solamente las cesantías, se pueden utilizar, es decir, un trabajador las puede utilizar por terminación de relación laboral, es decir, si a ti te echan, tú puedes reclamar esa plata de las cesantías. La puedes utilizar para estudio tuyo o de tus hijos, o la puedes utilizar para vivienda, es para los únicos fines que se pueden utilizar. Entonces, lo que te entiendo, de pronto, no sé, puede ser que hagas uso de esos recursos de las cesantías para pagar semestre de estudio, pero realmente eso no lo tienes que pagar después, o sea, tú llevas la factura del semestre y si tienes esa cantidad te la dan y si no, pues el proporcional que tengas ahorra, pues lo que tengas ahí, que te alcance para ayudarte a pagar ese semestre. No sé si eso es de lo que estás hablando. Profe, perdone que le Pues interrumpa. Creo que el compañero se refiere al ICETEX. También Sí, puede al ser el ICT, más bien. Sí, porque la verdad no, como préstamo no, o sea, sé que tú puedes sacar cesantías para estudio, pero de ahí para allá no, no se me ocurre nada más de lo que puedas estar hablando. sí, sí, profe, estaba errado acerca del nombre de la entidad. Ok, entonces, ok, perfecto. Ujú. Profe, pero qué pena me meto ahí en lo de las cesantías. Si son las cesantías del fondo público, si hacen préstamos, si aún estás vinculado a empresa, Ujú. pero es de Ok, validar directamente con el fondo, el que ujú. está manejando las cesantías. Y si te hacen un préstamo para estudio, así como te hacen préstamo también para vivienda. Para vivienda. Ok, perfecto. Ujú. Gracias, Wendy. Lina, cuéntanos. Lina, no te estamos escuchando. Bueno, vamos a darle entonces la palabra mientras tanto a Johan. Hola, profe, buenas noches. Hola, hola, compañeros. Profe, no, lo que quería pues como
complementar ahí a lo que comentaba ahorita el compañero sobre si podían vender este fondo de pensión. Es que lo que he escuchado yo es que se puede unir, es el de la pareja. Se puede decir en este caso, mi esposa tiene pues unas cesantías y queremos unirlas para que nos quede pues una pensión. No sé si esté errado ahí, profe, qué pena. No, lo que pasa es que pues hay que diferenciar entre lo que son pensiones y lo que son cesantías. Digamos, son conceptos diferentes. Entonces, no, pues la No, verdad es que yo hablo sobre la pensión, profe, sobre ujú, la pensión. no, la verdad es que no se me ocurre esa modalidad. Profe, y las cesantías solo se pueden retirar una sola vez en el año, ¿cierto? En enero, ¿no es? Hasta el 15 de enero de cada año o algo así. Se pagan, es decir, la empresa está en la obligación de pagarlas, ¿cierto? A principio de año, pero tú las puedes retirar en el momento que las necesites. Suponte que tú llevas 5 años trabajando en una empresa y entonces por cada año, ¿cierto? La empresa te ha pagado las respectivas cesantías, entonces tú tienes ahí un ahorrito y vas a comprar una casa, entonces tú puedes sacar esa plata en cualquier época del año, lo que tienes ahí ahorrado para pagar, por ejemplo, la cuota inicial de la casa. Profe, pero cuando se termine el contrato, o sea, ¿eso se puede retirar o siempre van a estar ahí hasta que vuelva y consiga trabajo otra vez? Tú tienes la opción, entonces si tienes, acuérdate que se trasladan al fondo de cesantías en el primer mes del año, ¿cierto? Entonces digamos que si ya fueron trasladadas al fondo y a ti se te termina el contrato, entonces digamos que tú puedes ir al fondo y retirar esa plata, ¿listo? O la puedes dejar ahí y después acceder a ella, ¿listo? Pero si llevas menos del año, cuando te liquidan las prestaciones, ahí te incluyen las cesantías, porque todavía no las han trasladado a ningún fondo. Ok, profe. Con gusto. Gabriel, cuéntanos. Profe, nuevamente yo, qué pena ser tan intenso, pero bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para eh, hacerle una preguntita que estaba planteando una compañera. Eh, a ver, yo miro. Era el compañero, dice, profesora, ¿qué pasa si un empleado nuevo lleva 2 meses y sufre un accidente de trabajo o sufre una enfermedad general y apenas llevaba 2 meses cotizando al fondo de pensiones? Él pregunta que si este sí lo pensiona o lo indemnizan. Yo he escuchado que una persona tiene que tener más de 3 años cotizando para poder recibir la pensión, es la pregunta. Mira, si es por enfermedad general o por una invalidez general, tiene que llevar un mínimo de semanas cotizadas para poder acceder a ese beneficio, ¿cierto? No es que se adquiera de manera inmediata. Si es por accidente de trabajo, sí se adquiere de forma inmediata el beneficio. Ok, y ya pues la pregunta mía es una que en un examen que tuve pues de la universidad hace como 8 días atrás, hablaba sobre el retiro de las cesantías, que en qué condiciones, en qué circunstancias, y había una respuesta que decía que para compra de acciones del Estado. ¿Eso qué quiere decir exactamente? No, O eso sea, es que como para educación, vivienda para y, educación, y, vivienda o terminación de contrato. y también para compra de acciones del Estado. Y me quedé como sí, ahí había una respuesta así, y yo me ¿Y quedé era como, correcta? sí, porque de hecho había la No. única, Sí, profe, a mí también me salió, qué era pena. como habían 4 opciones de respuesta. Yo de las 4 saqué la que no era, porque era como cuál de estas no era, y decía una que era como para pagar algo de crédito de consumo. Obviamente para eso no se utilizan las cesantías, porque para donde tengo entendido, no, eso no cubre, o no se utilizan para eso. Pero dentro de las respuestas correctas había esa, es que para compra de acciones del Estado, y yo me quedé como pues yo dije como eso a qué se refiere. Pues no sé, tendría que mirar si existe como alguna modificación sobre la norma o algo, pero pues me parece muy raro, ¿cierto? Puede que sí, pues por ser una inversión, y pues digamos que si llegan a salir bonos del Estado, yo soy la primera que me tiro en patinadora a comprar porque eso es un cheque al portador, ¿listo?
pero significa que económicamente estamos muy mal. Pero si llegan a salir bonos de ventas del Estado, eso es la cosa más segura que puede haber. O sea, eso es tener unas acciones, digamos que lo más seguro. Entonces, no sé, pues la verdad no lo conozco. En lo que tengo de vida no he escuchado que hayan salido a la venta bonos del Estado. Entonces, Sí, en la pregunta al examen habían esas tres opciones y esa era correcta. entonces La puede que otra sí. no. Y yo creo que mis compañeros o algunos de los que está acá de pronto le tocó ese examen. Y no le preguntaron de pronto al profe. No, no he tenido la oportunidad de preguntarle. Pues habría que validarlo. Pues que yo conozca, entre las modalidades normales, pues como para retiro de cesantías está, ¿cierto? Ah, sí, por acá dice que sí, que es una modificación. Sí, sí se puede. Para compra de acciones de propiedad del Estado. Sí se puede. Y es una norma. Sí, salió actualizado en el 2015. Entonces sí. Mira, no sabía, esa no me la sabía. Pero sí se puede. ¿Y qué le iba a decir? Y cuando se refiere a eso es como exactamente qué, pues a como acciones en las entidades públicas o qué. Pues Digamos en las... que los bonos del Estado es como si dijéramos que el Banco de la República, entonces el Banco de la República dice, tengo a la venta, no sé, 100.000 billones de pesos y los voy a sacar en bonos del Estado, ¿cierto? Entonces eso lo hace el país cuando el país no tiene, pues cuando el nivel de endeudamiento, por ejemplo, del país es tal que no tiene como respaldar deuda y necesita flujo de efectivo. Entonces digamos que sacan a la venta los activos que tiene el Estado y los venden a través de bonos. Entonces, sí es literalmente vender el país en activos. Ok, sí, tenía esa duda. Profe, muchas gracias. Con todo el gusto. Profe, Dime. Referente al tema que expresaba ahorita el compañero, que si podían unir las dos pensiones, los esposos, pues yo tengo entendido que la persona que haya cotizado mucho más tiempo, más semanas de lo que el Estado le exige, ejemplo, si el Estado exige 1.250 semanas y yo como esposo tengo 1.300 y a mi compañera le faltan 50 o 40, pues yo le puedo ceder esas 50 o 40, le puedo ceder para que ella complete su pensión como tal, pero unirlas ambas no se puede. Literalmente debo adquirir yo mi pensión inicialmente y con las semanas que me pase o excedí, puedo cedérsela a mi compañera, pero mientras tanto no. Sí. Bueno, interesante. Pues, como les digo, o sea, no es que sea mi expertise, o sea, conozco lo básico en temas de pensiones, pero puede tener muchos, digamos, puede tener muchas aristas. Profe, qué pena. Sí, incluso estaba mirando y también pues pide como unos requisitos, debe tener pues 45 años cumplidos y el 25% de las 1.300 semanas ya cotizadas. Ok, bueno, Pero entonces sí mira se que sí. pueden pues O sea que sí se compartir puede. las semanas. Ok, súper bien. Bueno, Lina, no sé si ya tienes micrófono para tu pregunta. Profe, Hola. una pregunta respecto a los aportes voluntarios. ¿Es mejor hacerlos en un fondo privado o en el fondo público? Pues eso es muy discrecional. O sea, realmente si tú me preguntas, pues yo creo en los fondos privados en la medida de que son fondos de inversión, ¿cierto? Entonces digamos que la posibilidad de capitalizar tu plata es mucho más alta que en el fondo público. Pues es como la ventaja que yo le veo a los fondos privados, es decir, tú ahí puedes invertir esa plata se puede invertir y puede generar unos intereses significativamente altos, mientras que en el fondo público pues los intereses son mínimos, son bastante bajitos, entonces, pero también digamos que está el riesgo, como toda inversión, de que las inversiones también se caen, pues también generan pérdida.
Entonces hay que tener como eso también en cuenta. Bueno, el compañero Edgar, cuéntanos. No, profe, esa era la intervención que tenía sobre la unificación de las Ok, pensiones de con las respecto al pensiones. compañero. Gracias, Súper, profe. a ti, por la aclaración. No sé, chicos, qué más duditas tengan. Yo, vuelve y juega. Dime. Profe, si uno tiene un accidente laboral o algo, pues, ¿cuál es el porcentaje o la entidad encargada de decir, vea, usted sufre un accidente laboral, pero es que usted tiene que tener, por ejemplo, haber perdido tanto el 30% de una extremidad o cuál es el porcentaje? Es que no sé si me entiende. Lo que pasa es que recuerda que son dos conceptos. Una cosa es indemnizar y otra cosa es pensionar, ¿cierto? Digamos que entre las prestaciones económicas que tiene el sistema es, si tú tienes un porcentaje de pérdida de capacidad laboral menor al 50%, ¿cierto? Entonces ahí lo que vas a tener es una indemnización. Es decir, ahí te van a pagar una plata proporcional a esa pérdida que te reconoce esa pérdida, ¿cierto? Pero si tu pérdida de capacidad laboral es mayor al 50%, entonces ya en ese caso adquieres derecho a una pensión de invalidez. Y esa pensión de invalidez varía entonces entre el 50 y el 75%, dependiendo, ¿cierto?, del monto, del porcentaje de calificación que tengas. Ok. ¿Y eso quién lo determina? Pues ARL, Fondo de Pensiones. Entonces, eso siempre lo determina, digamos, la ARL a través de sus médicos laborales hacen una calificación, ¿cierto? Hacen una estimación de un porcentaje de pérdida y eso lo confirmas con la junta de calificación de invalidez que haya. Esas juntas de calificación son locales, pues hay juntas de calificación locales y hay juntas de calificación nacionales. Ya entiendo, profe, muchas gracias. Entonces, digamos que tú puedes, un trabajador le dicen, ay, no, su pérdida fue del 45%. Entonces dicen, no, pero es que yo quiero que adquiera calidad de pensión. Entonces usted dice, no, yo creo que el porcentaje de pérdida es mayor al 50%. Entonces, en ese caso, tú puedes apelar a esa junta de calificación y esa junta de calificación puede hacer una revaloración y puede ser mayor o menor. Y hay juntas de calificación locales y hay juntas de calificación nacionales, que son las últimas instancias. O sea que si yo, por ejemplo, acudo a las locales primero y no me resuelven, todavía tengo la posibilidad de apelar e ir a la nacional. Sí, ajá. Ya, comprendo. En la última gracias. instancia. Digamos, con la consideración de que puedes tener una respuesta favorable con un porcentaje de pérdida mayor o desfavorable con un porcentaje de pérdida menor. Gracias, profe. Con gusto, Gabriel. Gloria, cuéntanos. Profe, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Profe, tengo una pregunta. Es que tengo un familiar que pues toda su vida trabajó de forma informal, nunca cotizó. Y hace 2 meses y medio más o menos empezó a trabajar, pues empezó a laborar ya de manera formal y digamos que empezó a cotizar. Pero pues X día, hace más o menos mes y medio, tuvo un accidente laboral. Él se cayó de un tercer piso, de un cuarto piso, y quedó con varias secuelas. En este momento pues está en recuperación. La recuperación es muy lenta, quedó sin movilidad en las piernas, quedó con sonda para comer, para evacuar, para miccionar y demás. Pero pues mi pregunta es, ¿existe la posibilidad de que en algún momento a él lo pensionen por invalidez? Porque realmente el caso es bastante delicado a nivel de salud. Si es por accidente de trabajo, sí. O sea, si el origen del evento es accidente de trabajo, no importa el tiempo cotizado. Entonces, digamos que ahí muy probablemente si el porcentaje de pérdida, o sea, no hay sujeto a rehabilitación, su nivel
de pérdida de capacidad laboral ya supera el 50%, entonces muy probablemente sí vaya a tener derecho a una pensión. Ok, profe, pero en este caso tendrían que iniciar proceso legal pues con la empresa o con la ARL o No deben ya. esperar el proceso, es decir, ¿qué ocurre normalmente? Pues él está en ese momento de estar incapacitado, ¿cierto? Entonces digamos que los días de incapacidad son los que determinan ese inicio de ese proceso, ¿cierto? De ese proceso de calificación. Entonces a él le van a dar hasta 180 días continuos de incapacidad, ¿cierto? Con sus respectivas prórrogas, los cuales pueden ser prorrogados hasta 180 días adicionales mientras ocurre el proceso de análisis, si es o no rehabilitante su pérdida. Y pasado ese tiempo, entonces, digamos que ya lo que ocurre Ok. es ese proceso de calificación. Mientras tanto, debe estar incapacitado, Ok. debe estar percibiendo sus ingresos por estar incapacitado, por Sí, accidente de de hecho, trabajo. profe, continúa recibiendo sus ingresos, pero él sigue hospitalizado. Él en este momento está internado en una clínica de rehabilitación porque realmente está muy, muy mal. Entonces, pues está a la espera de junta médica y demás. Exacto, y cuando los procesos son así, hasta muy probablemente los procesos salen muy rápido, ¿cierto? Cuando las pérdidas ya están pues cuando el daño es tan severo y tan evidente, no se demoran tanto. Ok, profe, gracias. Con todo el gusto. Mónica, cuéntanos. Digamos que esa es la diferencia, chicos, entre que ocurra un evento por accidente de trabajo o que ocurra un evento por origen común, ¿cierto? Digamos, en origen común sí se necesitan unos mínimos de semanas para adquirir beneficios, ¿cierto? Digamos, dentro del sistema. Mientras que en accidente de trabajo, es decir, es, digamos, automático. Me expongo al riesgo y ya tengo que tener cobertura ante todo lo que me pueda pasar. Entonces ahí sí hay cobertura desde el inicio. Profe, Profe. pero entonces la pregunta sería, si el señor estaba trabajando de forma informal, digamos que no tenemos un soporte de un contrato, ¿cierto? O de un convenio que pronto él tuviera, no sé, con el empleador o en, no sé, X, donde estuviera trabajando, ahí primero tendría que hacer como una investigación para poder tener soportes de ese convenio que tenía el señor. No, pero ya lo que la compañera nos dijo es que en el momento en el que le ocurrió el evento ya sí estaba legal, o sea, ya sí estaba vinculado con una empresa de forma formal. Ah, ok, profe. Entonces ahí no hay problema. Johan, cuéntanos. Profe, qué pena otra vez. Tranquilo. No, profe, sino que sabe que el trabajo en alturas lo regula el Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Bajo Sí. la resolución en este momento, la 1409 del 2012. Entonces ahí también pues es una Ojo que ya investigación. cambió. Sí, ya pasó la 4272 que entra en vigencia el 25 de agosto. Ajá. Pero entonces ahí entra un proceso legal, profe, de todas maneras, en cuanto al trabajo en alturas, porque si el trabajador cayó es porque no había, pues, por decirlo en este caso, un programa de prevención y protección contra caídas o qué fue lo que falló, porque para realizar ese trabajo como mínimo debería estar ahí un coordinador de trabajo seguro en alturas. Entonces, Sí, recuerden que, proceso, ¿cierto? recuerdan, sí, o sea, digamos que dentro de las responsabilidades en materia de seguridad, pues del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es muy importante que tengamos como claridad que lo que la ARL, lo que la ARL está cubriendo es lo que llamamos las responsabilidades laborales derivadas del contrato laboral, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí está entrando a intervenir la ARL. ¿Qué pasa? Resulta que es que además de esa responsabilidad laboral, ¿cierto? La empresa tiene que responder también por una responsabilidad administrativa y por una responsabilidad civil y hasta penal en caso de que, por ejemplo, el trabajador llegue a fallecer. Entonces, digamos que lo único que cubre la ARL es la responsabilidad laboral. Pero, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo en el proceso de investigación puede iniciar un proceso administrativo
y puede hacer las respectivas multas y sanciones si llega a evidenciar que hay incumplimiento por parte de la empresa de las normas específicas de seguridad y salud en el trabajo que hayan generado ese evento que deterioró el estado de salud del trabajador. Profe, Cuéntanos. cuando la persona fallece, la familia tiene un lapso para hacer todo ese tipo de vueltas referentes a lo de pensión y eso. Sí, Tiene un perder. término, sí, eso tiene un término moratorio, pues un término en el cual, digamos que pasa el plazo, no sé cuánto es, pero sí sé que pues tienen unos tiempos definidos para poder acceder a esos beneficios. ¿Que mucho que como 13 días o es mucho más? No, yo creo que es mucho más, no es tan poquito. Ok, profe. Profe, Gloria, en el cuéntanos. caso que le comentaba ahorita, es un agravante que pues él no tenía curso de alturas, pero pues estaba laborando en una obra en oficios varios. Y pues como le comentaba, a él le mandaron por una escoba y como que había algo que lo hizo tropezar, no se dio cuenta y pues ocasionó la caída. Pero en este caso es un agravante para la empresa. Pues digamos, habría que mirar bien el detalle de la investigación, ¿cierto? Porque digamos que si hay riesgo de caída sin ningún tipo de protección, pues digamos que ahí la empresa está fallando, ¿cierto? En el tema de la implementación de las medidas, de las medidas colectivas de protección para que ese tipo de eventos no ocurran. Entonces, como tal, ¿cierto? Ahí pueden haber, y como es un accidente de trabajo grave, obviamente la empresa debe realizar la respectiva investigación y esa investigación va al ministerio y pues ya el ministerio es quien hace como los respectivos análisis para determinar si fue o no con culpa y si hay realmente factores agravantes por parte de la empresa que impliquen que sea sancionada por incumplimiento de requisitos de ley. Ok, profe, gracias. Con todo el gusto, Gloria. Bueno, chicos, por hoy digamos que podemos dejar hasta aquí. Tengo clase enseguida a las 9. Recuerden entonces que estamos trabajando estos espacios. Martes y miércoles son espacios de solución de dudas, que es así, espacios abiertos para que ustedes hagan las preguntas relacionadas con los temas que vamos abordando. Y jueves y viernes sí trabajamos los encuentros sincrónicos en los cuales yo les preparo un tema y sobre ese tema entonces abordamos para profundizar un poco más en algún, digamos, aspecto específico en seguridad y salud en el trabajo. Profe, qué pena una preguntita. Dime. El trabajo que está para el domingo. ¿De cuál materia? ¿Conmigo? La de gestión de peligros y riesgos mecánicos y eléctricos. Wendy, nos perdimos. Se me cayó la red. Profe, le decía que si de pronto el trabajo que está para el domingo, para el 29, es un trabajo que es grupal o individual. ¿Pero de qué materia, Wendy? Esta es de peligros y riesgos. ¿Pero cuál? O sea, ¿estás conmigo en la materia? Sí, sí, en el grupo 062. Que es el de los martes a las 9. Sí, exactamente. Exacto. Entonces es en parejas. Ah, bueno, pues Pueden hacerlo en entonces, parejas. listo, profe, gracias. Ok, con gusto. Profe, qué pena. ¿Habemos grupos diferentes conectados? Sí, acá en este espacio tienen diferentes, pues de diferentes asignaturas, de diferentes niveles, porque este es un espacio abierto, ¿cierto? Entonces acá participan varios grupos, varios estudiantes de todo el programa, de diferentes niveles, no es exclusivo. Puede participar cualquier estudiante del programa. Ah, ok, profe, no es que ya me estaba asustando por lo del tema del trabajo. No, tranquilita, no te preocupes, eso es de una asignatura. De esos talleres, recuerden que en esos talleres no hay entregables como tal.
Ah, bueno, profe, muchas gracias. Listo, chicos, una feliz noche para todos. Feliz noche, profe, que esté muy bien. Igualmente, hasta luego. Gracias, profe. Feliz noche para todos. Gracias, Gracias, profe. profe. Feliz noche.